Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que fueron los partidos que se jugaron en el día de ayer, correspondientes a la tercera jornada de la UEFA Champions League. Ayer no subí video de esto, hablé de otro tema, motivo por el cual me parece correcto hoy, si bien ya pasaron más de 24 horas del término de los cotejos, hablar un poco y hacer un breve análisis de lo que fueron, sobre todo tres cotejos. La victoria del Barcelona, con muchos jugadores jóvenes, sobre todo de mitad de cancha para adelante, frente a un Shakhtar Donetsk que claramente es menor equipo, pero aún así los de Xavi ya tienen un pie y medio casi en la siguiente instancia, y de la mano sobre todo de estos futbolistas juveniles de la Masía, logró sacar el encuentro adelante. Vamos a hablar también del retorno al gol en Champions de Erling Haaland, que llevaba 5 partidos sin convertir en esta clase de torneos, y finalmente ayer pudo darse el gusto no solamente de marcar uno sino 2 goles en la victoria del City sobre el Young Boys en condición de visitante. El vigente campeón va a estar entre los 16 mejores de la competencia sin ningún tipo de dudas. Y por último también vamos a hablar de la victoria del Paris Saint-Germain, que necesitaba un triunfo de la manera que se dio frente al Milan y nuevamente se ha acomodado luego de lo que había sido la dura derrota ante el Newcastle. Además vamos a repasar todos, absolutamente todos los resultados que se dieron en esta tercera fecha el día de ayer. Empecemos. Vamos a comenzar hablando del triunfo de Barcelona, que ya había ganado en sus anteriores 2 presentaciones en esta Champions y que prácticamente ha sellado su clasificación. Es cierto que matemáticamente si pierde los últimos 3 partidos todavía puede quedar afuera, pero la verdad es que tendría que suceder algo verdaderamente raro como para que el elenco dirigido por Xavi quede eliminado de la presente edición de la Liga de Campeones. Y es algo muy positivo porque no hay que dejar de lado que el Barça había quedado afuera en fase de grupos de las últimas 2 ediciones. Es cierto que le tocó un grupo sencillo en teoría, porque la realidad es que el Porto es el único que podía llegar a pelearle ese primer lugar, y la única manera en la cual el Barça podía llegar a perder el primer puesto de su grupo es si el Oporto logra ganarle en condición de visitante, algo que no será fácil, pero es algo que puede pasar. Pero igual también hay que recordar que son 2 los equipos que clasifican a octavos, por lo que el conjunto de Cataluña ya debería estar en la siguiente instancia. En 8 minutos parecía que el Barcelona había liquidado ya las acciones de este partido. A los 28 Ferran Torres y a los 36 Fermín López se encargaron de convertir los primeros 2 goles y verdaderamente el encuentro se hizo cuesta arriba para el elenco ucraniano. Es cierto que el Barcelona, jugando en este escenario, recordemos que no está siendo local en el Camp Nou, que está en remodelaciones, sino que juega siendo anfitrión en el Estadio Olympique Luis Companys, quizás no tiene el mismo poderío. Jugó mejor que el Shakhtar, es cierto, fue superior, tuvo mayor posesión de la pelota, pero fue muy poca esa diferencia. Si tenemos en cuenta que un elenco como Barcelona, frente a un equipo menor como el Shakhtar, normalmente, con anterioridad, la diferencia de posesión era de un 70-30, que en este partido se haya dado una diferencia de 53 para el Barça y 47 para el elenco ucraniano, llama la atención por el hecho de que obviamente no fue tan superior en cuanto a la tenencia de pelota, sí en cuanto a las situaciones generadas, porque 19 tiros al arco fueron los que tuvo el elenco blaugrana contra tan solo 11 del conjunto visitante. Sin embargo, el Barça tuvo que terminar sufriendo porque en los 17 de la segunda parte, Georgi Sudakov, un joven jugador ucraniano de tan solo 21 años, marcaría el descuento y puso las cosas un tanto tensas hasta el final del encuentro. El hecho de que el Barça no podía convertir ese tercer gol que le diera tranquilidad, obviamente genera cierto nerviosismo, sobre todo en un final del partido en el cual el equipo de Xavi no tenía grandes futbolistas como para dar vuelta a las cosas. Recordemos que no está Gavi, no está Pedri, no está Lewandowski, no está Rafinha. Hay muchos jugadores lesionados en esta etapa de la temporada, motivo por el cual hay que valorar muchísimo este triunfo, más allá de que no se haya dado en un encuentro en el cual el Barcelona verdaderamente haya estado muy por encima del nivel del rival. La victoria del Porto 4-1 en condición de visitante sobre el Royal Antwerp prácticamente que pone el grupo con muchas facilidades en relación a que el Barça tiene 9 y una diferencia de más 7, el Porto tiene 6 y una diferencia de más 4 y el Shakhtar tiene 3 y una diferencia de más 2.
En la próxima jornada, recordemos, se van a invertir las localías. El Barcelona estará viajando a Ucrania, mientras que el Porto jugará de local contra el elenco belga. Si el Barça y el Porto triunfan en sus respectivos partidos, prácticamente estará todo el grupo definido. Lo único que restará por suceder es si en esa quinta fecha el equipo portugués puede vencer al Barcelona en Cataluña y de esa manera a lo mejor arrebatarle el primer lugar de la zona. Y vamos ahora a hablar de lo que sucedió en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain necesitaba sí o sí recuperarse luego de lo que había sido la goleada en contra 4-1 contra Newcastle en el St. James Park en la anterior jornada, y en esta oportunidad se enfrentaba a un equipo que no había convertido en los anteriores dos partidos. El Milan había igualado 0-0 en sus primeras dos presentaciones y que obviamente, al ser semifinalista de la última edición, se le tiene cierto respeto. Nada de lo que hizo en la anterior temporada hizo el Milan este cotejo como para por lo menos hacerle cosquillas a un PSG que no viene de su mejor inicio de temporada. En la Ligue 1 está todo verdaderamente muy peleado, cuando el elenco de la capital francesa debería haber tomado ya distancia, y en este grupo hoy es puntero a causa de las dos victorias en condición de local, pero como dije, venía de una caída bastante importante. El Milan verdaderamente se replegó durante todo el partido y solo quedaba esperar a ver cuándo el PSG le iba a convertir cada uno de los goles. En el primer tiempo únicamente llegó solo un tanto, a los 32, en los pies nada más y nada menos de Kylian Mbappé. A los 8 de la segunda parte, Randal Kolo Muani anotaría el segundo y alargaría la diferencia para los franceses, mientras que sobre el final, en el último minuto del partido, el surcoreano Lee Kang-in marcaría el tercer y definitivo tanto. Un Milan verdaderamente desconocido en general, porque si bien es cierto que nunca el elenco italiano había mostrado en estas últimas ediciones un gran dominio, por lo menos se daba el gusto de pelear. De hecho, en la última edición eliminó nada más y nada menos que primero al Tottenham y después al Napoli, que son dos equipos importantes a nivel europeo. En esta ocasión marcha último en su zona con 2 unidades y sin goles a favor todavía, y en la próxima fecha tendrá que recibir en el San Siro al Paris Saint-Germain con la obligación de sumar de a 3. En el otro cotejo de este grupo, el Borussia Dortmund le ganó 1-0 de visitante al Newcastle en un duelo clave, porque los alemanes tampoco habían convertido tantos en los primeros dos partidos, y si a eso le sumamos que en la primera jornada habían caído frente al PSG en el Parque de los Príncipes, la realidad es que la cosa se ponía bastante complicada. Sin embargo, logró ganar el Dortmund, y en este grupo, el más peleado por lo menos en principio, cuando se sortearon las zonas, está todo muy parejo, aunque el PSG ya ha logrado sacar cierta ventaja. 6 puntos tienen los dirigidos por Luis Enrique, con un Kylian Mbappé que convirtió nuevamente, ya lleva 2 goles en esta Champions League. Con 4 puntos aparecen el Dortmund y el Newcastle, los dos equipos con 1 ganado, 1 empatado, 1 perdido. Por el momento serían los alemanes quienes estarían clasificando, porque recordemos que en la Champions, ante igualdad de puntos, lo primero que se miran son los enfrentamientos entre sí, y el Dortmund acaba de ganar en Inglaterra, y en la próxima jornada de hecho estará recibiendo al Newcastle en el Signal Iduna Park en Alemania, en un encuentro verdaderamente importante. Es más, el Newcastle, que había obtenido quizás la victoria más importante en toda su historia en la Champions League al ganarle 4-1 de local al PSG, ahora tiene 2 cotejos de visitante, primero contra el Dortmund y después contra el Paris Saint-Germain, que si no gana alguno de los dos ya en la última fecha, cuando tenga que recibir al Milan, las cosas pueden estar bastante complicadas. Uno de los 4 equipos de esta zona va a quedar absolutamente afuera de todo y va a ser una sorpresa. Por historia reciente, a lo mejor es el Newcastle es quien queda eliminado, no sería verdaderamente tan relevante, pero también hay que tener en cuenta que si eso sucede, del PSG, del Borussia y del Milan, uno de los 3 también queda fuera de los octavos y se va a jugar Europa League, por lo que vamos a tener más de una sorpresa interesante en este grupo. Y para finalizar, vamos a hablar de lo que sucedió en Suiza, el Manchester City, que venía de buenas actuaciones, quizás no brillando tanto. Le había ganado 3-1 al Estrella Roja y 3-1 al Leipzig, y ahora 3-1 al Young Boys, es decir, los 3 resultados fueron por el mismo marcador, y sigue quizás sin demostrar una superioridad tan grande sobre el resto de los rivales, teniendo en cuenta el plantel que tiene el Manchester City y la calidad de futbolistas que tiene el conjunto dirigido por Pep Guardiola. En esta ocasión, en el primer tiempo no convirtió, tuvo un 69% de posesión de la pelota, fue verdaderamente muy superior, generando 14 tiros efectivos al arco contra el 4 del elenco suizo, pero en general como que le faltó cierto dominio del partido como para ser más certero a la hora de marcar en el arco rival.
recién a los 3 minutos del segundo tiempo, con el tanto del suizo Manuel Akanji, logró abrir el marcador. Y la cuestión parecía que podía inclinarse un poco para el lado de los suizos, teniendo en cuenta que el congoleño Meschac Elia marcaría el empate con una verdadera definición que seguramente para muchos será el mejor gol de esta jornada de Champions League, picándosela por encima a Henderson en una situación en la cual el City marcó verdaderamente muy mal. Quedó mano a mano el atacante del Young Boys contra el guardameta brasileño y el equipo suizo igualaba las acciones. Después de eso le anularon un gol a Julián Álvarez a instancia del VAR y el tiempo pasaba y a lo mejor el City podía llegar a perder unidades. Sin embargo, a los 22, penal para el equipo inglés y apareció Erling Haaland, que nuevamente volvería a aparecer a los 41 minutos para convertir el segundo y el tercer tanto del conjunto de Manchester en este cotejo y llevarse el triunfo por 3-1. Una victoria que claramente lo único que hace es seguir asegurando ese primer lugar. La única forma del Manchester City de perder ese primer puesto es algo parecido a lo que sucede en el grupo del Barça y el Porto, es que el Leipzig en la fecha número 5, el martes 28 de noviembre, le gane al equipo de Guardiola en el Etihad Stadium y que sea por más de 2 goles de diferencia. Un Leipzig que en esta oportunidad derrotó 3-1 en condición de local a la Estrella Roja y que se va a quedar con el segundo lugar del grupo. Es una zona bastante lógica, muy distinta a lo que mencioné antes del PSG, Dortmund, Newcastle y Milan, que es un grupo mucho más peleado. En esta ocasión el City claramente va a salir primero, se sabía que iba a salir primero, es más, ahora tiene 2 partidos seguidos en condición de local y es ahí donde a lo mejor el conjunto inglés debería florearse un poco ganando el próximo partido, y si el Leipzig no hace lo propio ya estaría también asegurado el primer lugar del grupo, pero en definitiva es muy importante salir primero porque podés esquivar equipos interesantes. De hecho, hoy estarías evitando al Barcelona, estarías evitando al Bayern Múnich, estarías evitando al Real Madrid, estarías haciendo lo propio con el Paris Saint-Germain. Por eso es tan importante salir primero para los equipos, más allá de que sean favoritos a quedarse con la Champions, porque el City es el máximo candidato a quedarse con el título, a repetir la corona lograda en la temporada 2022-2023, y en esta oportunidad le apareció nuevamente Haaland, que no había convertido tanto ni en los últimos 3 partidos de la Champions pasada, porque no había marcado ni en las semifinales contra el Real Madrid ni en la final contra el Inter, ni tampoco había marcado ninguno de los 6 goles de los que había convertido el City en las primeras 2 fechas. Apareció el noruego, candidato al Balón de Oro y al premio de Best, y el City de Guardiola suma 9 de 9. Repasamos todos los resultados que se dieron en esta jornada de miércoles de Champions League. Barcelona, con goles de Ferran Torres y Fermín López, le ganó 2-1 al Shakhtar. Sudakov marcó para los ucranianos. Feyenoord, que es líder en su grupo con 2 goles de Santiago Jiménez y 1 de Saurruki, venció al Lazio en condición de local por 3-1. El español Pedro marcaría el descuento para los italianos. El Atlético Madrid no pudo, igualó de visitante 2-2 con el Celtic. Furuhakashi y Palma marcaron para los escoceses. Griezmann y Morata hicieron lo propio para los españoles. En el Sunshine Park el Borussia Dortmund se hizo fuerte y con Golden Mecha le ganó 1-0 al Newcastle. Mbappé, Colomwani y Kangin marcaron los 3 goles de la goleada del PSG sobre el Milan. El Leipzig, con tantos de Raum, Xavi Simons y Dani Olmo, le ganó 3-1 a la Estrella Roja. Stamenic marcó el descuento parcial para los serbios. El Porto, con 3 goles de Vanilson y 1 de Stakio, le ganó 4-1 de visitante al Royal Antwerp. Yusuf había abierto el marcador para los belgas, y el último partido mencionado, el City, con goles de Akanji y 2 de Haaland, derrotó 3-1 al Young Boys. Elia había marcado el empate transitorio para los suizos.